de hoy estaremos con ustedes para presentarles cómo era Yucatán antes de ser lo que ahora conocemos. Comencemos. En este video les hablaremos sobre el origen prehispánico, la conquista, el periodo colonial y contemporáneo de Yucatán y cómo estos sucesos fueron influyendo en la actualidad. Nosotros provenimos de los mayas. Ellos eran una civilización que florecía en un amplio marco de espacio y tiempo, que se desarrolló en montañas, tierras tropicales y fríos valles. Los estudios han dividido esta magnífica área en tres zonas que constan de las costas del Pacífico, las tierras altas y las tierras bajas. Es importante saber que los mayas cuentan con diversas fuentes de información que ayudan en el conocimiento. Gracias a ellos se cuentan de varios datos relativos. Se dice que se conoce 4 códices mayas elaborados de la conquista. Número 1. Código de Dresde. Número 2. Códice de Madrid. Número 3. Códice de París. Número 4. Códice de Golier. Un dato curioso es que los códices mayas fueron elaborados en tiras de papel hechos de una corteza de un árbol que se llama copo. Así como existen códices mayas, existen fuentes históricas posteriores a la conquista española. Cabe recalcar que estas están escritas en español y maya, por ejemplo, el Popol Vuh y Chilam Balam. Existen fuentes que están basadas en los siguientes. Los colonizadores fueron Bernal Díaz del Castillo, Juan Díaz y Hernán Cortés. Ellos aportaron información con sus libros que fueron La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, El itinerario de la Armada y Cartas de relación. De ahí hubieron personajes importantes, por ejemplo, los cronistas, los exploradores, los viajeros, las arqueológicas y las etnográficas. Cada uno tuvieron una aportación importante. Si te gustaría saber del tema, te invito a investigar y te prometo que no te aburrirás. Los periodos históricos de la cultura maya se dividieron en 3. Periodo preclásico. En este periodo fue Mesoamérica en general y en el área maya, que consistía en el modelo igualitario. Tenían estatus semejantes entre sí, con una sociedad con 2 estratos básicos, que podían ser sacerdotes y campesinos. En el periodo clásico, la milpa fue el sistema de cultivo y la organización social estaba dividida en el modelo de la ciudad-estado, que propone un estatus semejante entre sí. Luego está el modelo de superestado, que propone la subordinación de algunos sitios al poder de otros. Y por último, el periodo posclásico. Aquí floreció el comercio, en particular las vías marítimas transportaban materiales como el algodón, cacao y sal. Es muy importante saber que la producción de cerámica era tarea compartida entre hombres y mujeres. La organización social en esta época fueron las fuentes documentales con gran variedad en el tamaño y calidad de sus construcciones en diferencia. También determinaba la ubicación de la vivienda. ¿Ustedes saben lo importante que son los periodos históricos? Bueno, es importante porque cuentan con características que hacen que los identifiquemos tal cuales son, como por ejemplo en el preclásico. La arquitectura sobresale en el desarrollo. Existieron 2 tipos de escultura maya, la extensa o independiente de edificios como estrellas y altares. Por último nos encontramos con la cerámica. Ejemplos de piezas son las que se denominan esferas de cerámica. Por segundo lugar, tenemos el clásico. La arquitectura hace inconfundible. En el periodo clásico, no sé si sabían, pero las muestras de pintura mural son abundantes en sitios de Yucatán. Qué interesante, ¿no creen? Al parecer, y nos hemos topado con alguna, pero no sabíamos qué era.
Y por último tenemos el posclásico. La arquitectura del posclásico son las sólidas murallas defensivas, tal y como existen en Mayapán y Tulum. Se considera una época de decadencia. Por su parte, la pintura presenta diferentes estílicas, como por ejemplo en el periodo anterior, con menos realismo y quizá menos riqueza en su movimiento. La cerámica procede de piezas de alta calidad técnica, como la que denominan cerámica tojil plomiza. Dioses mayas. En la actualidad se cuenta con mayor información respecto de los atributos de las deidades. Entre los dioses más conocidos destacan los siguientes. En el puesto número 1 tenemos Itzamá, que fue considerado por lo general como el dios supremo. Se le atribuye la invención de la escritura y el nombre de lugares y tierra. En el puesto número 2 tenemos a Ichel. En el puesto número 3 tenemos a Chak, que fue el dios del agua y es el símbolo de la energía creadora. En el puesto número 4 tenemos a Yunkash. En el puesto número 5 tenemos a Yunkimil, o bien conocido como Kisin o Hapuch. Es una deidad del inframundo, era considerado jefe de los demonios y tenía a su servicio a los ángeles. En el puesto número 6 tenemos a Ishtab. En el puesto número 7 tenemos a Kukulcán. Nos referimos a la majestuosa pirámide en Chichén Itzá, que está dedicada y construida en honor a Kukulcán. En el puesto número 8 tenemos a Kin, que fue el dios del sol. En el puesto número 9 tenemos a Noek. En el puesto número 10 tenemos Shamanek. En el puesto número 11 tenemos Ekchuak. En el puesto número 12 tenemos al dios de la tierra, que se le desconocen los nombres de los seres sobrenaturales que personifican a la tierra. Y en el último puesto tenemos a Kawil, que es el dios del fuego y es una deidad de los linajes divinos. Qué interesante. Ahora, como vimos, los dioses de igual manera, siempre para un dios tenía que haber un ritual, que fueron importantes en las prácticas religiosas mayas. Tenían como objetivo adorar a los dioses para obtener de ellos sus bendiciones. Cada uno de ellos hacían sus ofrendas a cada uno de sus dioses. Las más preciadas eran las de sangre de seres vivos: perros, venados, pavos e incluso jaguares. Esta cultura tenía que sacrificar y se le conoce como sacrificios por flechamiento, decapitaciones, desangrados, mediante cortes profundos y extracciones de vísceras y de corazón. Qué impactante, ¿no? Pero para eso tenían que modificar y embellecer sus aspectos físicos. Por ejemplo, mutilaciones dentarias o sus costumbres funerarias, al igual de sus deformaciones craneanas. Todos estos han sido practicados por diversos pueblos a lo largo del tiempo. Se realizaba cuando los niños eran recién nacidos, ya que sus huesos tenían cierta plasticidad. Se modificaba la cabeza al quedar más ancha o más larga. Qué interesante, ¿no? Pero para todo eso también tenían que divertirse, y para divertirse se creó el juego de pelota. Se practicaba en Mesoamérica desde épocas muy tempranas. Las canchas más antiguas se han encontrado en el actual estado de Chiapas. Dato curioso, ¿sabías que la ortografía maya y la escritura del idioma maya yucateco en alfabeto latino ha tenido varias versiones durante los últimos 5 siglos? Los frailes y los españoles modificaron el alfabeto latino para poder adaptarlas. Escritura maya. La escritura fue uno de los rasgos más significativos de la civilización maya. Fue la utilización de la escritura. Los mayas imprimieron a la escritura y al calendario un sello propio. Además, los desarrollaron hasta niveles admirables de perfección y eficacia. El sistema numérico maya. El sistema numérico maya se dividía en 5 partes, las cuales son: número 1, el calendario civil; número 2,
la rueda calendaria. Número 3, la cronología. Número 4, la cuenta larga. Y por último, el calendario sagrado. Posteriormente pasamos a la conquista de Yucatán. El expansionismo europeo es una innovación definitiva, un signo de identidad que permitirá definir la Edad Moderna, mediante el siglo XV hasta inicios del siglo XIX. Alcanzaron el Extremo Oriente, China, Japón e India, antes del siglo XVI. En un tiempo, el continente se incorpora a la cartografía hasta el siglo XVII. Se permitieron la mayor mutación del espacio humano, sino que también derribaron barreras milenarias. El mundo ampliado fue encontrado de los distintos mundos, generó otro trascendente acontecimiento a la ruptura del equilibrio, pasando mediante la conquista militar, y multiplicó el dominio intelectual de la explotación económica de los nuevos territorios. En América, los cultivos, animales domésticos y todo tipo de productos se trasplantaban a otros sitios distinguidos y en algunos casos a producir verdadera revolución agrícola, como está el caso de la patata y el maíz. La expansión de Europa proporcionaron por la actitud especulativa creada por los nuevos conocimientos, por las motivaciones políticas, religiosas y económicas. Al igual que la expansión por el Atlántico, se ayudó a que los navegantes europeos se familiarizaran con la geografía atlántica. Razones de la expansión exterior. Número 1. La necesidad de oro impulsa a los europeos hacia las fuentes de metal, bordeando así la costa occidental africana. Número 2. Los portugueses y los españoles se lanzan a la empresa atlántica para ampliar sus plantaciones de azúcar y acceso directo a las áreas de productoras de oro y especies. Número 3. La nobleza castellana como la Portugal se habían quedado sin función militar. Tras la expulsión de los musulmanes del suelo peninsular, fue cuando surgió una posibilidad de una expansión exterior. Y por último, tenemos los descubrimientos que fueron posibles gracias a la finanza de los mercaderes. Fueron un fruto de aplicación de unos objetos que a continuación te diremos cuáles son. Número 1, el astrolabio. Número 2, los portulanos. Número 3, la cartografía. Número 4, la longitud. Y por último, la brújula. El descubrimiento de América fue un hecho importante que es parte de una serie de acontecimientos que definen el proceso de manera gradual. Como la mayoría sabe, Colón fue quien descubrió América en 1492. Expedición Hernández de Córdoba tiene lugar en 1517, ya que las exploraciones salían de Cuba e iban con el propósito de encontrar tierras y capturar indios para la explotación. Se dice que el primer lugar donde llegaron fue Islas Mujeres, y quedaron sorprendidos por la cultura de este pueblo, ya que el trato indígena fue pacífico. La expedición de Juan de Grijalva. En el año 1518, Yucatán había cobrado importancia y se organizó en una segunda expedición al mando de Juan Grijalva, del cual formaban parte de otros capitanes. Llegaron nuevamente a la isla de Cozumel, a lo que se dirigieron a la bahía de la Ascensión y por último se dirigieron al norte de Campeche, donde fueron atacados nuevamente. La expedición se demoró y el gobernador mandó a Cristóbal Olid a buscarlos. Los hombres de Grijalva intentaron instalar una colonia, aunque este se negó. Expedición de Hernán Cortés. En 1521, Hernán Cortés estuvo al mando de un reducido grupo de españoles y de una coalición de pueblos indígenas que conquistó la ciudad de Tenochtitlan y pone fin al imperio azteca. Grijalva navegó, donde tuvo un enfrentamiento, pero salió victorioso, gracias a que demostraron su superioridad. Cortés y Diego Velázquez nombraron el nuevo territorio al que llamaron Reino de la Nueva España. Las capitulaciones de Granada. Después de la disputa de Cortés con Velázquez por iniciar una conquista no autorizada, brindó la oportunidad a Francisco de Montejo de preparar las gestiones para la colonización de Yucatán.
Montejo se comprometió a sufragar con su propio patrimonio todos los gastos de la conquista. A cambio, la corona le otorgó los títulos vitalicios de adelantado, gobernador y capitán general. Las ordenanzas de Granada el 17 de noviembre de 1526, producto del debate de teólogos, moralistas, políticos y tratadistas. A continuación, se les dará a conocer algunos puntos importantes que fueron mencionados en las etapas de la conquista. El primer intento de conquista se desarrolla de las formalidades jurídicas. Loche fue el último punto donde fueron recibidos amistosamente. Se sabe que a finales de 1527 se organiza una expedición hacia el norte. También cruzan el canal de Yucatán y además fundan la villa de Salamanca. Seguidamente se les mencionará la segunda etapa. El mozo se dirige a Campeche con la finalidad de impulsar la ocupación de tierra adentro. Estas campañas se caracterizan por el establecimiento de alianzas. Montejo cede el mandato de las campañas militares a su hijo y a Dávila. A finales de 1534 los españoles tuvieron que abandonar la península. El mozo explora la región de Chichén Itzá, donde creó la ciudad real. Por último se mencionará la tercera etapa. En 1541 se producirá la segunda fundación de la villa de Campeche. El mozo funda Mérida el 6 de enero de 1542. El 24 de mayo el sobrino funda la municipalidad a la que llama Valladolid. Montejo el mozo estableció alianzas con los caciques de la región. La organización política estaba dividido en sectores, que fueron el gobierno local, corregidores, alcaldes mayores, cabildos y regidores. Luego continuamos con la administración política de Yucatán. ¿Ustedes sabían en qué año Yucatán se constituyó Capitanía General? Bueno, pues se constituye en 1526, de la misma forma en que Mérida se vuelve Capitanía General. En el año 1549, ¿qué creen? Que Yucatán deja de ser Capitanía General y se vuelve Alcaldía Mayor. Aquí destacan los alcaldes Tomás López y Diego Quijada. Ya casi para acabar este tema, hablaremos sobre las congregaciones y organización del espacio. En el sistema de la población era dispersa, ya que la religión no consideraba aptos estos lugares. El motivo que apareció es que la apuesta de esta práctica son cuando se destacaban las enfermedades, y esto provocaba grandes epidemias. En un cierto momento, la congregación queda al mando de los religiosos, pero terminan por criticarlas, y en el momento más exitoso de estas surge en 1570. La pirámide de la organización política queda de esta forma. Los reyes católicos son la autoridad máxima. La Casa de Contratación es un organismo creado por la monarquía en España. Luego está el Consejo de las Indias, que eran los que asesoraban al rey. Tenemos a los virreyes, que eran los representantes del rey. En el tercer piso tenemos a la audiencia, que eran los que asesoraban a los virreyes. En el penúltimo puesto tenemos a los gobernadores, que son los que ejercían la dirección del poder ejecutivo. Y en el último puesto tenemos el cabildo del municipio. La organización social de Yucatán estaba escorada de la siguiente manera. En la cima de la pirámide tenemos a los españoles peninsulares, que hombres y mujeres blancos nacidos en España. Después tenemos a los criollos, que eran descendientes europeos que tenían autonomía política. Después estaban los mestizos, que eran los nacidos de un español e indígena. Luego estaban los indígenas, que vivían apartados de los españoles. Abajo de la pirámide nos encontramos con las castas. Eran las mezclas varias culturas a este grupo. Se le prohibió a estos los indios, y al último tenemos a los negros esclavos, que eran personas con menos derechos. A mí me hubiera gustado ser español, ¿y a ti? Organización económica. A lo largo del periodo colonial, Yucatán desarrollaron diversos sistemas económicos, los cuales eran la encomienda, el repartimiento, las estancias, la hacienda, o mejor conocido como hacienda maicero ganaderas. Actividad comercial. Los españoles introdujeron en América los productos que consideraban indispensables en su dieta. Se sabe
que la comercialización de productos se hacían en las zonas urbanas conocidas como las plazas públicas. Y no hay que olvidar que la trata de negros también fue una actividad importante. Todavía, a principios del siglo XVII, la venta de esclavos por parte de los tratantes de Campeche como de llegada. Por último, hay que agregar que el transporte de la mercancía se llevaba a cabo por medio de red de arrieros, contratados para concentrar los productos en la villa. Organización religiosa. La Iglesia Católica adquirió gran poder en las Indias. La actuación de los primeros evangelizadores se hizo posible gracias a la merced de tres factores, los cuales son apoyo económico por parte de los españoles, buena acogida por parte de los conquistadores y contrarrestar la repercusión de las denuncias. La organización religiosa se dividía en varias etapas, las cuales fueron: número 1. Evangelización. Los indígenas se organizaban en los conventos, para después ser llevados a los pueblos. Los frailes fueron los primeros en evangelizar. Número 2. Secularización. La gradual consolidación del poder de la orden franciscana. Número 3. Apropiación de la iglesia. En 1560, las autoridades civiles y religiosas consideraron que Yucatán estaba evangelizado, ya que asumían que su deber fue cumplido cuando los indígenas memorizaban el credo, el Ave María, el Padre Nuestro y la Salve. Número 4. El Autofe de Mani. Fue celebrado por Fray Diego de Landa en 1562. Los sacerdotes mayas eran los encargados de realizar los sacrificios. Número 5. Religión popular. El culto de los santos fue la manera de aproximar al indio a la religión católica, y en el siglo XVI comenzaron a aparecer las estancias de cofradía. Número 6. Influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue una institución con enorme poder e influencia sobre la sociedad, pues los religiosos tenían conocimiento de la idolatría. Número 7. Administración e ingresos de la Iglesia Católica. Las fuentes de ingreso de la Iglesia de la época fueron observaciones, diezmos, emolumentos, limosnas, mandas forzadas, obras pías, capellanías y donaciones. Número 8. Inquisición de Yucatán. El Santo Oficio de la Inquisición fue una institución del Estado de la Iglesia, establecido en la Nueva España en 1571 para controlar a los indígenas. Y por último tenemos a los movimientos religiosos, que se manifestaron en tres formas, las cuales fueron: el milenarismo, es la creencia de una edad futura; el mesianismo, es la que alguien tendrá por función a revelar a los hombres el mensaje de salvación; y por último, el profetismo, es un tipo de movimiento socio-religioso en la que el profeta tiene el papel de comunicar la inminencia de la llegada del Mesías y del milenio. La rebelión de Jacinto Canek. Durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar insurreccional en el distrito de Sotuta, que tuvo por guía al líder colonial Jacinto Canek. Quisteil, lugar de los hechos. El 19 de noviembre de 1761 ocurrieron sucesos que colocaron a Quisteil en el centro de atención de Yucatán. Después del oído del párroco, los concurrentes se reúnen con Jacinto en el cementerio donde se toma la palabra, exhortado a los indígenas. La noticia de los sucesos llegó a Mérida el 21 de diciembre, sembrando el pánico. Sometidos de la insurrección, el breve trágico reinado de la carne concluía con una farsa, ya que le fue colocado una corona de piel de venado cruda. El primer en ser ejecutado el 15 de diciembre fue Jacinto Hugo. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte y esperemos que les guste el tema, y si quieren seguir viendo contenido de este tipo no olviden dejar su like y suscribirse a este canal.